Hola, buenas tardes, muy bienvenidos todos y también saludamos a los que nos siguen desde sus hogares, muy bienvenidos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Damos gracias al Señor por que hemos podido volver a reiniciar los cultos de oración en la Iglesia a partir de hoy y damos gracias al Señor por ello. Y vamos a hacer, en primer lugar, vamos a encomendar este tiempo en manos del Señor y a hacer el estudio bíblico de los primeros versículos de Romanos 6. Así que vamos a orar. En primer lugar, vamos a encomendar en oración este estudio al Señor. Padre amado, gracias porque tú estás presente en nuestras vidas para bendecirnos, para guiarnos. Señor, gracias por estos nuevos inicios del culto de oración aquí en la Iglesia. Te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias porque tú has prometido tu luz espiritual para que podamos entender bien tu palabra y vivir tu palabra, Señor, ponerla por obra, obedecerla, vivir a la luz y en armonía con ella. Sabemos, Padre amado, que al hacerlo así estamos viviendo en comunión y en armonía contigo y te alabamos y te bendecimos porque tú has hecho posible este milagro. Gracias a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En su nombre precioso nos encomendamos en tus manos y pedimos tu bendición. Amén. Amén. Pues vamos a hacer una lectura en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Por supuesto que no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros considerad que estáis muertos al pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis sus malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia, sino más bien presentaos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien, pues vamos a comentar este pasaje, un pasaje sin duda denso, lleno de enseñanzas, de argumentos, que empieza con una pregunta que plantea una objeción. La pregunta esta es, ¿qué podemos decir a los que nos preguntan, ¿permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Pablo acababa de explicar en el capítulo 5 que así como el pecado reinó para muerte, la gracia reinará para la justicia y para vida eterna por medio de Jesucristo, y que
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo, después de decir esto, sale al paso una objeción, ¿no? o a un abuso, una forma abusiva de entender esto, y es, bueno, ya que parece ser que la obra de Jesucristo hace que la gracia de Dios sobreabunde donde abunda el pecado ya no es un problema. Algunos lo razonan mal y lo viven peor y vienen a decir, no pasa nada, aunque pequemos, siempre la gracia de Dios abundará y pondrá solución a ese pecado que hayamos cometido. ¿Es eso cierto? ¿Conocéis a alguien que haya podido razonar equivocadamente de esta manera? ¿O que haya podido, de alguna forma, intentar darse esta licencia para vivir como a él le plazca? Yo creo que hay un error que es muy propio de... Voy a empezar primero por algo de externo, que no tiene que ver con nosotros, para después venir a nuestro terreno como cristianos evangélicos. Mira, el catolicismo y en un sentido también los ortodoxos, cuando llega la época del carnaval, ¿no? Es como si hubiera un día de gracia. Ahí la palabra gracia está muy mal utilizada, ¿no? Es como si hubiera ahí un permiso, ¿no? para pecar, ¿no? El carnaval es la fiesta de la carne, ¿no? Es la licencia para la carne. Entonces, ¿qué viene después del martes de carnaval? En la liturgia católica romana y creo que también en la ortodoxa, después del martes de carnaval viene el miércoles de ceniza. Es decir, primero pecamos y después ya pediremos perdón. Primero pecamos, disfrutamos de la carne, de los excesos de la carne, y después ya nos arrepentiremos para pedir perdón y ser perdonados, ¿no? Si sobreabunda el pecado, sobreabundará la gracia. Bueno, ¿qué decir a la luz de la Biblia? Pues lo mismo que dice Pablo. ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Por supuesto que no, de ninguna manera, ¿no? Esto es un razonamiento que tiene de todo menos de cristiano, ¿no? Puede tener de listo, de evangelista, si queréis, pero no tiene nada de cristiano según el apóstol Pablo. Porque lo que plantea aquí Pablo es que lo que Dios nos ha dado es mucho más que una solución para cuando pecamos, ¿no? O una solución para aquel que se toma la licencia para pecar. Lo que tenemos en el Evangelio es mucho más que esto. No es solo una solución para aquellos que han pecado, es mucho más que esto, ¿no? Y lo va a explicar bien en el capítulo 6, ¿no? Y parece ser que los que se quedan anclados en esta pregunta de si permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia, pues dicen, bueno, hay solución. Si pecamos, ¿no? Hay solución. Jesucristo ya nos ha solucionado este problema de pecado que nos separa de Dios, porque en Él hay redención y perdón. Por lo tanto, aunque pequemos, esto no lo dice la palabra, lo dicen los que se equivocan al interpretar la palabra, aunque pequemos, no importa, dicen, porque hay perdón. Pero Pablo dice esto, insisto, por supuesto que no. Esto es un grave error, porque lo que Dios nos da es mucho más que una solución para cuando hemos pecado, o una licencia que soluciona, ¿no? Una gracia que soluciona cuando alguien se da la licencia de actuar mal, de pecar, de abusar de la gracia de Dios. Pablo nos dirá, lo que Dios nos da es mucho más, porque el Señor nos salva en el pasado de la culpa del pecado, ¿vale? Todos los pecados pasados y toda la culpa que pesa sobre aquel que las comete, por el Evangelio de Jesucristo, por la obra redentora
perfecta realizada por Jesús, quedan perdonados, quedan limpiados, son borrados, son expiados. Pero esto no nos da licencia para seguir pecando, porque Dios no solamente tiene en cuenta el problema de culpa que acarreamos, ¿no?, hasta que encontramos a Cristo, sino que también tiene muy en cuenta nuestro presente. Y lo que hace la obra de Jesucristo, y en virtud de nuestra unión con Él, solucionar no solo el pasado, sino también el presente. ¿Vale? Entonces, sobre todo, el capítulo 6, estos 14 versículos, lo que hacen es desarrollar cómo ha provisto Dios solución perfecta para nuestro día a día, para nuestro presente como pecadores. Y además, de esto no habla específicamente los versículos que hemos leído, pero sí la carta a los romanos, lo que hace Dios es también darnos esperanza firme para el futuro, porque al perdonar nuestras culpas del pasado y darnos poder para vivir el presente en santidad, también nos da esperanza de que seremos salvos completamente de la presencia del pecado en el futuro. ¿Vale? Así que voy a repetir esta idea porque yo creo que explica bien, sitúa muy bien lo que enseña Pablo aquí. La culpa, que tiene que ver con nuestros pecados pasados, la culpa ha quedado borrada, perdonada, hemos sido liberados del peso de la culpa por la obra perfecta de Jesús en la cruz. Nuestro presente, el Señor ha roto las cadenas del poder que el pecado, del poder y del dominio que el pecado ejercía en nuestra vida. Y el futuro, cuando miramos al futuro, lo miramos con esperanza, porque Dios nos ha prometido que en el futuro, cuando estemos en su presencia, también seremos salvos de la presencia del pecado. No ahora en el presente. En el presente tenemos una realidad que es el pecado está presente en nuestra vida, es real, seguimos siendo pecadores y tenemos la esperanza de que cuando pasemos a la presencia del Señor, eso ya no será así, será mucho mejor. Ya no habrá llanto, ni dolor, ni pecado, ni pecadores que nos inciten a pecar, ¿verdad? En la presencia del Señor estaremos realmente maravillados en un nuevo universo, cielos nuevos y tierra nueva, donde no mora la injusticia, no habrá pecado, nosotros no tendremos pecado, pues ya habremos sido liberados completamente, incluso de la presencia del pecado. Esto no es así en el presente, somos pecadores, tenemos que lidiar con el pecado, es una lucha diaria, es tomar la cruz, negarte a ti mismo, tomar la cruz para seguir a Jesús. Pero lo que dice este texto, de una forma magistral y bella, es que en virtud de nuestra unión con Jesucristo han pasado cosas maravillosas en nuestra vida que nos liberan del poder y del dominio que ejercía el pecado en cada uno de nosotros. ¿Vale? Vamos a verlo, vamos a desgranar un poco estos versículos. Antes os he dicho la versión del cristianismo más tradicional, el martes de carnaval y el miércoles de ceniza, pero a nivel evangélico lo que sí que puede haber en la mente de algunos que frecuentan nuestras iglesias, ojalá que no sea el caso de ninguno de nosotros, es esta actitud de decir, bueno, realmente yo puedo seguir viviendo mi vida, porque la gracia de Dios es tan maravillosa que aunque peque, esto no me hará perder la salvación. Siempre el Señor me ofrecerá en Jesucristo el perdón y volver a empezar de nuevo. Esto es verdad, siempre y cuando esto no nos haga entrar no en un agradecimiento de la gracia de Dios, de la maravillosa gracia de Dios, sino en un abuso de la gracia. Porque puede ser que hay personas que se hacen ese razonamiento, bueno, como siempre podré acudir al Señor en busca de perdón, sigo pecando, sigo haciendo mi vida, sigo viviendo como a mí me plazca,
sigo haciendo lo que me apetezca, sigo los impulsos de mi carne. Entonces, cuando se da este abuso, esta persona se está engañando a sí mismo. A Dios no le engaña a nadie, pero está engañándose a sí mismo, está abusando de la gracia de Dios. Y es precisamente esto lo que Pablo combate aquí. ¿Qué diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? ¿Seguiré pecando porque la gracia siempre seguirá abundando? De ninguna manera, por supuesto que no, porque lo que Dios quiere para ti es mucho más y mucho mejor que esto. ¿Vale? Las personas que se hacen este planteamiento que quizá en algún momento de la vida nos hemos podido hacer todos nosotros, las personas que se hacen este planteamiento se están engañando a sí mismos y tuercen las Escrituras para su conveniencia, pero para su propia perdición. Esto no es la voluntad de Dios. Este no es un camino que vaya a conducirles a un buen lugar de comunión con el Señor, de reposo y de bendición. Todo lo contrario. Mirad, hay un caso histórico que es el de Rasputín, que él decía literalmente, era el monje de los zares, ¿vale? Era como el monje, el cura confesor, ¿vale? Pero de la Iglesia Ortodoxa, de los zares, de la última dinastía de los zares de los Romanov, ¿vale? Fueron los últimos zares que hubo, que llegaron hasta la revolución bolchevique y la entrada en del comunismo en Rusia y la Unión Soviética. Entonces, él decía que cuanto más grande fuera el pecado, mayor era la gracia de Dios que experimentaba la persona que se entregaba a esa vida de pecado. Que esto, ¿qué significa? Bueno, en un sentido no me extraña. Si eres el cura, el pope ortodoxo en cuestión, ¿no? El padre ortodoxo de los zares, normalmente, ¿en qué se convierte? Se convierte en un funcionario pagado por los zares que no les tiene que contrariar. Entonces, lo que les estaba diciendo Rasputín es: podéis hacer lo que os plazca, podéis entregaros a los placeres carnales, que siempre habrá perdón abundante para vosotros. Cuanto más pequéis y más experimentéis la mordedura del pecado, también más experimentaréis la gracia de Dios. Estaba justificando su propio pecado, porque era un bebedor y un mujeriego de tomo y lomo. Estaba justificando su propio pecado, pero también el de los zares y el de la corte de los zares. Entonces, es curioso que hay un estudio sobre el fanatismo religioso realizado por Hannah Smith, que, siguiendo el estudio clínico de casos de psiquiatría, de casos psiquiátricos, demuestra que esta idea está mucho más extendida de lo que nos puede parecer y que tiene graves consecuencias, graves trastornos psíquicos para aquellas personas que han abusado de la paciencia y de la gracia de Dios, haciéndose este razonamiento de: puedo pecar, tengo licencia para pecar, porque siempre habrá gracia y perdón para mí en el trono de gracia del Señor. ¿Vale? Y este es una tesis, es una obra de estudio de casos psiquiátricos que demuestra hasta qué punto la persona que entra en esta dinámica queda trastornada por el poder esclavizante del pecado al que se entrega. Muy interesante, ¿no? Porque vemos que el caso de Rasputín, del que se ha hecho mucha broma, no es un caso aislado. Como os decía, en fin, yo en la práctica yo creo que podemos todos ver con pena y tristeza de que hay personas que abusan de la gracia de Dios pensando que siempre habrá una red de gracia y de perdón, de restauración, que hará que su caída no sea de graves consecuencias. Bueno, hasta que Dios quiera, ¿no? Porque quizá una forma de que el Señor les muestre que están equivocados y que es muy grave es quitar la red cuando caen. Menudo batacazo, ¿eh? ¿Os imagináis? ¡Pum! De golpe entras en la realidad que el pecado muerde y que es una serpiente venenosa que hace mucho daño.
Así que, sobre todo, yo quisiera destacar hoy la gran verdad que encontramos aquí de la unión con Cristo. Lo que nos dice este texto es, ¿os habéis dado cuenta de cuántas bendiciones, de cuán grandes son los privilegios que tenéis porque estáis unidos a Cristo? Y esto es lo que desarrolla en los primeros versículos. ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida? Porque de la misma forma que hemos sido unidos y nos hemos identificado con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. ¿Vale? Esa es la gran verdad del pasaje que estamos estudiando, ¿no? Es una gran verdad que nos dice, estáis misteriosamente unidos a Cristo. ¿Vale? Porque, externamente no ha cambiado nada desde que nosotros nos hemos convertido al Señor, pero espiritualmente sí, ¿no? Porque nuestro espíritu ha sido, y nuestra alma está unida a Cristo de una forma indisoluble. Estamos completamente identificados con Él. Y nos dice Pablo, en su muerte, en su sepultura, en su muerte al pecado y también en su resurrección a una nueva vida. Cristo venció la muerte, era imposible que el autor de la vida fuera retenido por la muerte. Cristo venció a la muerte, Él voluntariamente puso su vida y dice, tengo autoridad para ponerla, Juan capítulo 10, y tengo autoridad para volverla a tomar. El Padre demostró que la obra de redención de Jesucristo, perfecta, a nuestro favor y en nuestro lugar, Él la aceptaba plenamente. ¿Cómo lo demostró? Por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, ¿no? Vindicó, con la resurrección de entre los muertos, vindicó perfectamente, de una forma sublime, la persona y la obra de Jesucristo. Todo lo que hizo. El Padre puso su sello de aprobación y le levantó de entre los muertos y le exaltó a lo sumo, porque Jesucristo está ahora a la diestra de Dios en las alturas. Y nosotros estamos unidos a Él, espiritualmente. Somos uno con Cristo. Esto nos hace pensar en la recepción, ¿no?, que hemos recibido el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, ¿no? Todo lo que dice este pasaje es posible porque Jesús no nos ha abandonado, no nos ha dejado huérfanos. Él vuelve a estar con nosotros en la persona de su Santo Espíritu, que está presente en cada uno de los verdaderos hijos e hijas de Dios. Y entonces el Espíritu, con su poder, es el que hace realidad esta victoria sobre el pecado que podemos experimentar cada uno de nosotros. Nuestra unión con el Cristo muerto y resucitado, crucificado, sepultado y resucitado, nuestra unión con el Cristo exaltado es una realidad por su Santo Espíritu. De esto hablará ampliamente todo el capítulo 8 de Romanos. Pero si seguimos leyendo, fijaros, el hecho de que estamos unidos a Cristo nos tiene que llevar a saber una cosa maravillosa. Versículo 6. Y sabemos, ¿lo sabemos? ¿Lo sentimos? ¿Lo estamos experimentando? Porque la consecuencia lógica de estar unidos a Cristo es que nuestro viejo hombre, el hombre de pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, fue crucificada juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que la naturaleza pecaminosa que había en nosotros y que, seamos sinceros, dominaba nuestra vida. Cuando no conoces al Señor, ¿por qué te riges? Por lo que te gusta, por lo que te atrae, por lo que te resulta conveniente, favorable, por lo que te aporta ganancias.
etcétera, etcétera. Sigues tus impulsos, tus deseos, lo que te conviene. ¿Y eso cómo se llama? Pecado. Normalmente eso se traduce, ¿no?, en codicia, egoísmo, carnalidad de muchas formas y maneras. Y entonces lo que nos dice el versículo 6 es que este poder y dominio que ejercía el pecado sobre nosotros ha quedado roto, ha sido destruido por la obra de Jesucristo al morir por nuestros pecados en la cruz y por la obra de Dios que le ha resucitado de entre los muertos y le ha exaltado a su diestra, y porque el Padre y el Hijo nos han dado su Espíritu. Entonces nosotros, al ser morada del Espíritu Santo, ya no podemos, o sea, llega un momento que tú no puedes decir a Dios, oh Dios mío, es que, claro, he pecado porque es más fuerte que yo, porque siempre tropiezo en la misma piedra y no lo puedo evitar. Ni es más fuerte que tú, ni tú puedes poner como excusa que ya no lo puedes evitar, porque el Espíritu te da poder para hacer algo que es sencillo, claro, diáfano y en un sentido fácil, que es decir no al pecado. Por eso Jesús te dice, niégate a ti mismo, no, di no, niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Porque por el Espíritu es posible hacer esto. Cuando el pecado te lleva por un mal camino, no voy a seguir por aquí. Cuando tienes que decir o hacer algo que tú sabes que ofende a Dios, no lo voy a decir, no lo voy a hacer. ¿Vale? A ver, seguimos siendo pecadores. El fallo se puede producir, pero ya no hay excusa, hermanos. Ya no podemos decir, es que es más fuerte que yo. No. Porque Jesucristo ha hecho una obra a tu favor tan maravillosa que ya el poder del Espíritu es superior al poder del pecado en ti. Cuando pecamos no es porque Dios nos suelte de la mano, nos tire, nos abandone, nos lance al pecado. No, es porque nosotros nos soltamos, porque nos dejamos caer, no porque Él nos tire o nos suelte. Entonces aquí, este versículo es clave, por favor, vamos a llevárnoslo con nosotros, Romanos 6:6. Para que ya no seamos esclavos del pecado, al estar unidos con Jesucristo en su muerte y resurrección, el cuerpo del pecado ha sido destruido. El cristianismo, sabéis, es la única religión que no te dice solo, debes hacer, haz esto, haz aquello. No, el cristianismo te dice, ya ha sido hecho, ya Jesús lo hizo por ti. Por lo tanto, en base a lo que ya Jesucristo ha hecho por nosotros, podemos decir no al pecado. La conclusión de Pablo, que desarrolla mucho esta idea de que estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, es llegar al versículo 12. Vamos a leer también desde el versículo 11, ¿no?, que son las conclusiones que saca Pablo, y con esto acabamos. Versículo 11. Así también vosotros considerad que estáis muertos para el pecado, pero que estáis vivos para Dios. ¿Sabéis? Hay una cosa en la que el ser humano puede equivocarse, pero se conoce como las ciencias exactas, las matemáticas, contar. A ver, yo me puedo equivocar en muchas cosas, pero cuando cuento, si no me falla todavía la cabeza, no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Y así podría seguir hasta que me cansara y me agotara, haciendo una progresión, ¿no?, una suma, una enumeración progresiva matemática de números que tiende al infinito, ¿verdad? Al final fallaría porque mi mente y mi lengua se trabaría, seguro, ¿no? Pero, ¿por qué os digo esto? Porque aquí la palabra que aparece es esta, la palabra contar. El ser humano es mucho más fácil que se equivoque en otras cosas que son
más relativas, más subjetivas, más que son cuestión de proporción, de arte, de precisión, pero en lo que es contar, ¿vale? Puedes afianzarte, ¿no? Y lo que Dios dice es, cuéntate, ¿vale? Esta palabra que se traduce, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios, la palabra considérate, consideraos, es contad. Cuéntate, o sea, es tan seguro que te puedes contar muerto al pecado. En este sentido de que el pecado ya no ejercerá sobre ti el poder y el dominio que te esclaviza. Entonces, si esto es así, dice Pablo, versículo 12, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus malos deseos. ¿Vale? Que no reine, que no domine sobre ti, que no le hagas caso, que no le sigas al pecado en tu vida. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia, sino más bien presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros presentadlos a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no se enseñoreará, ya no dominará, ya no reinará sobre vosotros. Bueno, esta es la enseñanza, preciosa enseñanza de este capítulo. Y estas son las conclusiones que saca Pablo. Me gustaría acabar con un ejemplo. ¿Recordáis la historia del rey Uzías? ¿Conocéis a alguien que haya estado tan al borde de la muerte que se pudiera considerar muerto? ¿Como muerto? Personas que han tenido un accidente y que han estado, que han estado al borde de la muerte, en coma durante días y días, y que después por la misericordia de Dios, por su gracia y gran poder, han vuelto otra vez a la vida. Personas que han estado gravemente enfermos en una mesa de operaciones, en un quirófano entre la vida y la muerte. ¿Verdad? Si tú tuvieras una segunda oportunidad, ¿qué harías? Si tú tienes un accidente que es mortal de necesidad, pero en aquel momento clamas a Dios, como hizo el rey Uzías, ¿no? Con una enfermedad mortal de necesidad, y tú en aquel momento clamas a Dios y le dices, Señor, sálvame, voy a consagrar a ti mi vida, voy a servirte, voy a hacer tu voluntad. Y Dios dice, te lo voy a conceder, como al rey Uzías, 15 años más te voy a dar. ¿Qué harías? ¿Cómo vivirías? ¿Marcaría ese momento de tu vida un antes y un después? Pues esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Cuéntate como muerto al pecado, pero vivo para Dios, que no reine el pecado en tu cuerpo mortal, en tu vida, ¿vale? El cuerpo como representación de tu vida, sino al revés. Preséntate a Dios como un vivo de entre los muertos, como una persona que ha resucitado, que estaba muerta en sus delitos y pecados, pero ha sido, por la misericordia de Dios, resucitada para que pueda andar en una vida nueva que glorifica a Dios, en una vida de santidad, en una vida llena del Espíritu Santo, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe y de dominio propio. Hermanos, esto es lo que nos dice Romanos capítulo 6. ¿Cómo queremos vivir? ¿En derrota? ¿Con el pecado reinando en nuestra vida? ¿Con el pecado destrozando nuestro testimonio y nuestra vida y trayendo las terribles consecuencias, porque la paga del pecado es muerte? ¿Y eso te va a pasar si tú vives en pecado? No. Yo quiero negarme cada día a mí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús, porque Él me ha dado su Espíritu para que esto no sea una fantasía o algo bonito que yo deseo pero no alcanzo, sino una realidad
para cada uno de nosotros cada día de nuestra vida. Que el Señor os bendiga.